Oremos para poner este tiempo en manos del Señor. Cierra tus ojos, ahí en tu corazón. Pídele al Señor que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, que despeje todo mal pensamiento y toda duda de nuestras mentes y abra nuestros oídos para escuchar su palabra. Y que a través de este mensaje el Señor nos ayude a librarnos de todo temor, de toda angustia, de todo dolor y toda enfermedad. Que ponemos nuestra esperanza, nuestra fe y confianza en Dios, para que a través de la palabra el Señor nos instruya para bien de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy el título del tema pareciera que está fuera de lugar y ustedes me van a decir si no por el título. Dice, el fin de la pandemia. Ese es el título del tema del día de hoy. El fin de la pandemia. ¿Ya terminó la pandemia? ¿Ustedes qué opinan? Quiero que ustedes me digan, ¿ya terminó la pandemia? No ha terminado. ¿Según quién? ¿Según quién? Según el virus, según los que se siguen muriendo, van a decir, ¿verdad? Esa respuesta me agradó porque va a ir muy al con por lo que vamos a escuchar precisamente el día de hoy. ¿Según qué? Repítelo. O sea que cada quien va a hacer que la pandemia dure en él el tiempo. Va a haber gente que van a vivir con la pandemia para todo el resto de su vida. Grábense eso. Miren, estaba yo desarrollando este mensaje y el día viernes que fui a misa precisamente, llego a misa, me voy hasta adelante, dije, ahora me quiero sentar hasta adelante. ¿Y saben por qué me senté hasta adelante? En la banca de adelante, me senté en el lugar donde me sentaba yo cuando viví mi proceso de conversión, cuando tuve el problema automovilístico, que estaba yo en depresión y todo, y que tenía miedo llegar a mi casa, me metía a esa misma parroquia, me sentaba en la banca de enfrente está el Cristo, y ahí estaba sentadito yo viendo a Jesús hablando con él. Y dije, hoy quiero sentarme en ese lugar, y fui y me senté ahí. Por lo regular en esa parroquia, la mayor parte de los que están al frente y así en las bancas de lado son la gente muy asidua, esa gente que no falta todos los días. ¿Cómo le llamo? Gente piadosa, que todos los días está ahí. Todos los días están metidos ahí, todo en la misa, y de ahí se van al Santísimo. Y bueno, el chiste es que ya estaba la misa, empezó, y a la hora de dar la paz, dice el sacerdote, ¿cuál es la frase que dice? Dense fraternalmente el saludo de paz, ¿cierto o no? Dice así. Ok, volteo muy amable y con una señora alta, güera, así como de dinero, y les tiro mi mano para darle la paz. Y se me queda viendo hasta como que frunció un poco el señor, hasta la sentí un poco molesta y me dice, no se da la mano. Sentí feo. Dije, ¿me despreció por andar morosito o por qué? Y sí sentí feo y le dije, ¿quién dice? Y se volteó, no se da la paz, no se da la mano, y se volteó. Entonces volteó a ver a otra señora y le extiendo la mano y me hace así. Sí saben que ahora la paz parecemos chinitos, agachando saludo de chinos. Y yo me quedé así y le digo, pero si la frase que dice el Padre dice, dense fraternalmente el saludo de paz. Pero bueno, me quedé pensando en eso, en esa actitud de la señora. Terminó la misa, me salí y dije, ¿por qué? ¿Por qué la gente sigue atemorizada? Cuando hablamos de pandemia, hablamos de lo que acaba de suceder. ¿Qué fue lo que pasó hace unos años? Creo que fue en el 20 cuando empezó la pandemia. Esta pandemia que era un virus que se expandió por todo el mundo y que cobró muchas vidas. Y independientemente de lo que haya pasado en la pandemia, obviamente esto causó dolor, sufrimiento, tristeza, angustia en la gente, miedo.
Dejó muchas secuelas, pero yo creo que las más grandes y todos son las del temor y la de la inseguridad de la gente. Fue lo que nos dejó esta pandemia. Y digo nos dejó porque para mucha gente, decía yo, la pandemia continúa. La gente sigue con miedo. Es más, perdón, yo sé, yo te voy a decir alguna de las causas. Mucha gente que va a vivir eternamente con el cubrebocas. No se lo van a quitar toda su vida por el miedo al virus. Yo entiendo que a veces hay quien lo hace por responsabilidad o respeto porque tiene gripe o tos para no contagiar. Pero antes de esta pandemia nadie usaba cubrebocas y a veces andábamos así, con gripe o con tos. Ahora la gente, en serio, vas a la calle o vas en el metro y ves señoras que andan con el cubrebocas y en la bolsa de mano traen una botellita como de spray con alcohol y andan alcoholizando todo lo que tocan, lo que agarran las manos y todo. Eso es lo que ha dejado la pandemia en la vida de los seres humanos. Miedo, inseguridad. Andamos temerosos. ¿Y sabes cuándo se va a terminar esa pandemia? Nunca. La pandemia del virus que vivimos hace unos años ya quedó para la historia, con un triste recuerdo amargo de dolor, de tristeza, de lo que tú quieras, pero ya quedó para la historia. Y el virus se va a quedar con nosotros, sí, ese virus va a permanecer como muchos virus se han quedado a lo largo de la historia y han estado entre nosotros. Pero la pandemia del miedo y de la inseguridad, creo que nunca se nos va a quitar. Y digo pandemia del miedo y de la inseguridad porque ¿sabes cuál es el significado de pandemia? Hace muchos años, incluso años antes de Cristo, la pandemia, el nombre de pandemia no era utilizado para hablar de enfermedad. El nombre de pandemia en el griego está dividido en dos: pan, todo, y demos significa pueblo, o sea, todo el pueblo, o toda la gente. Eso significa pandemia. Ahora, obviamente ya lo utilizan, ya en la medicina lo utilizaron para denominar un virus que está atacando a todas las pueblos, porque hay epidemia y hay pandemia. La epidemia se extiende en un solo lugar, la pandemia abarca más lugares, o sea, a todo el pueblo, a todas las personas. Pero antes de eso yo les digo, esta pandemia de miedo y de inseguridad va a permanecer siempre en la humanidad hasta que nosotros digamos ya. Repito, el virus va a estar y les va a volver a dar COVID, quizás sí nos vuelva a dar COVID, así como te da gripa, como llegó la gripe aviar, como llegaron tantas enfermedades y que han estado dando y todo, y eso va a seguir toda la vida. Pero el miedo y la inseguridad de la gente no se nos va a quitar nunca, mientras sigamos con esos pensamientos y con esos temores. Eso nunca se nos va a quitar. Y hoy precisamente en este tema yo quiero compartirles cómo podemos eliminar esa pandemia de miedo e inseguridad. ¿Cómo tendríamos que eliminar esa pandemia que nos atemoriza a todos y que nos hace actuar de esa manera, con inseguridad, con miedo a todo? Ya quedamos como, se puede decir, como traumados con esa crisis que vivimos hace unos años, hace pocos años. Eso es la pandemia. Vivimos en una pandemia de conformismo, atados al temor, atados al pecado, esclavizados a nuestros criterios y a veces solamente guiados por las masas. Llegados, dice por ahí una frase, no sé si la han oído: ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Porque así somos a veces, nos vamos al son del tamborazo y hacemos lo que otros hacen. Estaba yo viendo una reflexión que habla un poquito acerca de ello en una escuela. Una maestra iba a dar su clase de psicología y entonces está su grupo lleno, pero ya saben que no falta siempre el alumno que llega tarde. Y esta maestra quiso darle una lección a ese alumno.
Y les dijo a todos los que estaban, mostrándoles un cartón de color verde. Y les dijo, miren, cuando entre el último ahí, porque no falta ahorita que llegue alguien al último, ustedes ya estarán avisados. Yo les voy a preguntar de qué color es este cartón y ustedes me van a decir que es rojo, ¿de acuerdo? Y todos se quedan sorprendidos, claro, porque el cartón era verde y ellos le dicen, pues sí. Y efectivamente llega el último, ya saben, se acomoda, pide permiso y se sienta en su banca. Y empieza la maestra con su prueba que iba a hacer y les dice, a ver, Hortensia, ¿de qué color es este cartón? ¿Y qué dijo Hortensia? ¿De qué color es? Rojo. Y después Karen, ¿de qué color es? Rojo, maestra. Y así sucesivamente uno tras otro les fue preguntando de qué color era el cartón. Y todos que contestaban que era, ¿cómo? Rojo. Y llega al final con el último joven, con el que llegó tarde. Y el joven se quedaba sorprendido, ¿por qué todos decían que era rojo si era verde en realidad? Y le dice, a ver, Beto, ¿de qué color es este cartón? Y se queda viendo. Dice, rojo. Y se empiezan a reír todos los demás. Así nos pasa. Es un experimento si tú quieres, pero es la realidad. Mueven más las masas que la verdad. ¿Por qué se dejó llevar si el cartón era verde? ¿Por qué dijo rojo? Porque 99 personas que estaban ahí habían dicho que era rojo. ¿Y qué le quedaba decir a él? Así estamos muchas veces nosotros. Nos dejamos arrastrar por las masas, dejamos lo que hagan los demás. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Ahí vamos a hacer todo lo mismo. Porque si alguien hace lo contrario está mal, a veces hasta lo calibre es que está mal. Por eso decía yo que vivimos nosotros en una pandemia de conformismo, de estar esclavizados a nuestros criterios, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros pensamos. Y así es, ¿por qué? Porque a lo mejor lo viste en algún lado, y repito, si hay masas, si mucha gente lo hace, creemos que eso es lo correcto. Nos vamos más por la cantidad que por la veracidad, por lo que es verdad. Y suele suceder muy comúnmente y en muchas áreas de nuestra vida. Nos dejamos arrastrar por ello. Ahora, viene algo interesante. ¿Qué empezamos a vivir nosotros el día miércoles? Lo decía el Padre, incluso una homilía muy bonita, muy, muy buena. ¿Qué empezamos a vivir el día miércoles? La Cuaresma. Inició con el miércoles de ceniza. Y créanme, bueno, hablando un poquito, no me voy a desviar mucho, pero hablando un poquito del sentido de esta festividad cuaresmal, o de este tiempo cuaresmal, más que festividad, tiempo cuaresmal, hablar de todo el proceso es hablar de cosas que a lo mejor desconocemos, el sentido de la ceniza, del ayuno. Miren, este tiempo de cuaresma, para no alargarme, es un tiempo penitencial. ¿Es un tiempo qué? Penitencial, donde los factores para vivir este tiempo son la oración, el ayuno y la caridad. Son cosas que nos marca también la doctrina de nuestra iglesia para vivir este tiempo de cuaresma: oración, ayuno y caridad, porque es un tiempo de penitencia. A mí me encantó cómo lo asemejó el Padre al desierto donde fue llevado Jesús. Porque es un tiempo difícil, es un tiempo complicado para nosotros. Es un tiempo, es un proceso que no hay cuaresma rápido, nada más es no comer carne los viernes y ya. No es cierto. Son 40 días. Imagínate enfrentando tus debilidades, porque estás chocando contra tus debilidades. Decía el Padre, tenemos que vivir un poquito ¿cómo se llama? De bajarle un poquito a nuestros gustos, a todo lo que hacemos. Lo digo en otra palabra, a ver si la recuerdo acá. De austeridad. Tenemos que bajarle un poco. Ese es el sentido de vivir la cuaresma. No darle rienda suelta a nuestros placeres, a nuestros gustos, a nuestra comodidad.
¿Por qué no hasta cierto punto, si duermes en colchón de agua, hoy duérmete en un petate, un tapete? No sé, bajarle un poquito a todo eso. Tenemos que ser un poquito más austeros y no es fácil. No es nada fácil vivir así. Yo me acuerdo de un lema que tenía mi padre, porque me acuerdo que cuando había tiempos de carencia, y a veces se me quedó muy grabado porque cuando llegaba la Semana Santa, llegaba el viernes de vigilia, y en ese día mi papá había tenido buen trabajo y había dinero, y le decía, vieja, pues hazte algo de una carnita o algo, un guisado para nosotros, para sus hijos. Pero es vigilia, dice, no, qué mala suerte, dice, cuando hay para carne es vigilia, dice, para los pobres no hay vigilia, era la frase de mi papá, y llegábamos a comer, dice, porque cuando no hay, nosotros hacemos vigilia todo el año. Entonces cuando hay, y te quedas con eso, y a veces creemos que nosotros vivir la cuaresma nada más es dejar de comer carne los viernes. Y platicaba yo con mi hermano mayor y me decía, oye, ¿por qué había más solemnidad antes en vivir la cuaresma, incluso la Semana Santa, que ahora? Porque nos cuesta trabajo. Porque vivir la cuaresma no es fácil, no es nada más dejar que pasen los 40 días. Miren, hay algo importante, y decía incluso también el Padre, que es el objetivo de esta cuaresma. O sea, la meta. ¿Cuál es la finalidad de esta cuaresma? La Pascua. Sin Pascua o sin cuaresma no hay Pascua. Si no vives tú una cuaresma, no esperes la resurrección de Cristo. O sea, tenemos que entender este proceso de vivencia, y estoy hablando un poquito acerca de lo doctrinal de este tiempo cuaresmal que nos lleva a la Pascua de la resurrección. ¿Por qué les digo todo esto? Quiero que abran su Biblia, si la traen, en el libro de Isaías, en el capítulo 52, Isaías 52. Una exhortación de parte de Dios que está muy propia para este tiempo de la cuaresma, que dice así, Isaías 52, versículo 2 dice, sacude el polvo, levántate Jerusalén, tú que estás cautiva, y desata las ligaduras de tu cuello, hija de Sión. Palabra de Dios. Una palabra de exhortación. Vamos, levántate Jerusalén. Sacúdete el polvo, tú que estás cautiva, y desata las ligaduras de tu cuello. ¿A qué nos suena esto? Ahorita que estamos hablando de pandemia y que venimos viviendo una vida arrastrando miedos, temores, inseguridades, dice el Señor, hoy es tiempo de levantar, sacúdete el polvo, la pandemia ya terminó, ya acabó. Yo no digo que seamos irresponsables, pero quítate el miedo ya, esas inseguridades, como esa actitud de esta hermana que les decía y todo. Tenemos que sacudirnos el polvo, dice, sacúdete el polvo, y tú que estabas cautiva, desata las ligaduras de tu cuello. Los que vivimos presos, los que vivimos prisioneros o esclavizados, decía yo, incluso de nuestros propios criterios. Atados al pecado, atados al miedo, atados a la inseguridad. Es tiempo de levantarnos, y qué mejor tiempo para ello que este tiempo de la cuaresma. Qué mejor tiempo que el que estamos viviendo el día de hoy. Ok, una cuaresma penitencial, dejando a un lado miedos, temores y todo, enfrentando todo eso para poder celebrar una Pascua de Resurrección. Le preguntaba yo a mi primo, ¿qué celebramos el domingo siguiente a la Semana Santa? ¿Qué se celebra? Les pregunto, ¿qué se celebra? No sabe qué se celebra el domingo después de Semana Santa, el siguiente a Semana Santa, termina el sábado, y el domingo, ¿qué celebramos? El domingo de resurrección, ¿de quién? De Jesús. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía yo a mi primo, ¿y la de nosotros cuándo? Cada año celebramos la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor.
Él va a seguir resucitando todo el tiempo. ¿Y nosotros cuándo? ¿Saben por qué nos resucitamos? Porque no vivimos este proceso de cuaresma, de penitencia, porque no dejamos a un lado, dice el Señor, levántate, sacúdete el polvo, quítate las cadenas, casi nos dice el Señor. Ese temor, ese miedo, esa angustia que estamos viviendo por situaciones que acontecen en nuestra vida. Imagínense, si nosotros fuéramos acumulando todos esos miedos, todas esas inseguridades por todo lo que hemos vivido, ¿cómo andaríamos por la vida? Porque no creo que esta pandemia sea lo peor que hemos vivido en los años de nuestra vida. Hemos enfrentado muchísimas cosas de sufrimiento, dolor, pérdidas humanas. No sé, hemos enfrentado muchísimas cosas, crisis económicas, enfermedades, qué tantas cosas hemos enfrentado y no las hemos superado, no las hemos enterrado o las hemos dejado en el pasado. ¿Por qué seguir todavía aferrados a una crisis que ya terminó? ¿Por qué no terminamos con esa pandemia de inseguridad en nuestras vidas? ¿Qué mejor momento que este tiempo de cuaresma para enterrar todos esos temores y poder celebrar la Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también de nosotros? ¿Qué es lo que nos consigue Jesucristo nuestro Señor a través de su resurrección? La salvación y la vida eterna, ¿sí o no? Y entonces con eso resucitamos nosotros también, sí. Eso es aliento de vida para nosotros. Dice el Señor que si nosotros creemos en Él, dice, aunque hayan muerto, vivirán. Eso para nosotros, la resurrección de Jesucristo, para nosotros significa mucho, muchísimo. Es la resurrección también de nosotros, no nada más de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él murió y resucitó por nosotros y para nosotros. Entonces deberíamos de celebrar también nosotros la resurrección de nosotros mismos. Volver a la vida, quitarnos el polvo, sacudirnos el polvo, quitándonos las amarras que nos atan al dolor, al sufrimiento, a la inseguridad. Ese es el fin de la pandemia a la que hoy precisamente hoy me quería referir. Fíjate, vamos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 8, San Juan 8. Evangelio de San Juan, no pierdas esa de Isaías porque con esa vamos a terminar. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34, voy a leer del 34 al 36. En verdad, dice Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre, el Hijo en cambio permanecerá para siempre. Por tanto, si el Hijo les hace libres, ustedes serán realmente libres. Palabra del Señor. Si el Hijo nos hace libres, ¿cómo seremos? Hay hasta un canto que dice, si el Hijo os libertare, libres seremos. Si el Hijo nos libera, ¿cómo estamos entonces? Libres. Si el Señor resucita, nosotros también resucitamos. Libres por la sangre de Cristo. ¿Tendría sentido seguir viviendo atados al miedo y a la inseguridad? ¿Tendría sentido seguir atados al dolor o al sufrimiento? Repito, yo no quiero decir que va a dejar de haber sufrimiento, dolor, incluso, ¿saben una cosa? Puede volver a haber otra pandemia, o puede volver a haber otra crisis, o terremotos, o derrumbes, y eso no está en nuestras manos, está en manos de Dios. Eso puede volver a suceder, que ni qué. Pero nosotros no podemos estar viviendo atados o amarrados a algo que de alguna manera, y fíjense, si lo analizamos profundamente, no podríamos declarar directamente, pero dicen que esto fue malintencionado y fue provocado. Eso no me consta y lo dejo a las manos
Si así fue, cada quien entregará cuentas con Dios. Pero imagínense, por ejemplo, y no porque traigan cubrebocas ahorita aquí, pero ¿saben cuánto mal hace el utilizar cubrebocas? Y lo dice la misma ciencia y lo dice la medicina, el daño que hace utilizar cubrebocas. Todo lo que despedimos a través de la respiración, te lo vuelves a regresar. Y eso es malo. Sin embargo, ¿qué nos provoca o nos hace actuar de esa manera? El alcohol en las manos también daña constantemente. ¿Sabías tú que el daño que hace el alcohol tanto tiempo en las manos también afecta muchísimo? Y sin embargo, seguimos haciéndolo de la misma manera. Y un acto de fraternidad, que es lo que se vive en la iglesia, no lo hacemos. A veces, repito, nos dejamos llevar más por las masas que por lo que es verdadero o lo que es cierto, y todo por el temor que embarga nuestros corazones. Hermanos, hoy precisamente quiero exhortarles, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, a vivir una Pascua verdaderamente como lo marca la Iglesia, y no solamente como lo marca la Iglesia, como la vivió Cristo Jesús. Y como nos la enseña a través de la Escritura. El ayuno es importante, la penitencia del ayuno, repito, la caridad, la oración, que son parte fundamental para que nosotros podamos sobreponernos en esta Cuaresma y vivir una Cuaresma como debe de ser. Quiero que escuchen este relato, vuelvan al libro de Isaías, porque es una lectura muy preciosa. La voy a leer toda, quiero que pongan atención. Con este texto vamos a terminar este mensaje. Dice así, voy a iniciar leyendo de Isaías 51, del versículo 9 hasta donde leí del versículo 52:2. Dice así: despiértate con toda tu fuerza, brazo de Yahvé. Despiértate como pasó antes en los tiempos antiguos. No eres tú quien destrozó a Rahab y traspasó al dragón. No eres tú el que secó el mar y las aguas profundas e hiciste del fondo del mar un camino para que pasaran los que rescatabas. Así volverán los que ha salvado Yahvé. Entrarán a Sion entre gritos de alegría. Una dicha imperecedera hará brillar sus rostros. Alegría y felicidad los acompañarán, y lejos quedarán las penas y los suspiros. Yo soy el que consuela. ¿Por qué tienes miedo a los hombres que mueren, a un hijo de hombre que desaparecerá como el pasto? ¿Acaso te has olvidado de que Yahvé, que te creó, que extendió los cielos y que fundó la tierra, pues te lo pasas siempre asustado al ver la rabia del tirano que trata por todos los medios de destruirte? Pero ¿dónde está ahora su rabia? Muy pronto saldrá en libertad el prisionero. No morirá en el calabozo, ni le faltará más el pan. Yo soy Yahvé tu Dios, que muevo el mar y hago rugir sus olas. Mi nombre es Yahvé de los ejércitos. Cuando estaba estirando los cielos y echando los cimientos de la tierra, coloqué mis palabras en tu boca y te escondí bajo mi mano. Y dije de Sión: tú eres mi pueblo. Despierta, despiértate y levántate, Jerusalén. Tú que te serviste de la misma mano de Yahvé la copa que contenía su enojo y que hace perder los sentidos, te la tomaste hasta dejarla vacía. Ella que tuvo tantos hijos, no tiene ni uno para que la lleve, y de todos los hijos que crió, no queda nadie para que la sostenga. ¿Quién te dará el pésame por
por estas dos desgracias que te han ocurrido: saqueo y ruina, hambre y espada. Has visto a tus hijos tirados sin fuerzas en las esquinas de las calles, como un antílope en una trampa, desmayados por el enojo de Yahvé, por las amenazas de tu Dios. Por esto, óyeme, infeliz, que te has embriagado con algo que no es vino. Así te habla tu Señor, Yahvé tu Dios, defensor de tu pueblo. Yo quito de tu mano la copa que hace perder los sentidos, la copa de mi enojo, tú ya no la volverás a tomar. Yo se la pasaré a tus opresores que decían: agáchate para que pasemos por encima, y tu espada quedó como un camino por donde pasaba la gente. Despierta, despierta, levántate, Sión, y vístete de fiesta. Jerusalén, ciudad santa, ya no volverá a entrar en ti el incircunciso ni el impuro. Sacúdete el polvo y levántate, Jerusalén, tú que estabas cautiva, y desata las ligaduras de tu cuello, hija de Sión. Sí, así se expresa Yahvé. Así como ustedes fueron gratuitamente vendidos, así serán comprados sin plata. Sí, lo asegura Yahvé. Mi pueblo bajó primero a Egipto para instalarse ahí, y después cayó bajo la violenta opresión de Asur. Y ahora, ¿qué hago yo aquí?, se pregunta Yahvé, mientras mi pueblo ha sido hecho esclavo gratuitamente. Sus opresores lanzan gritos de triunfo, y continuamente a lo largo del día mi nombre es despreciado. Pues bien, mi pueblo conocerá mi nombre y sabrá entonces quién dijo: aquí estoy. Palabra de Dios. Ponte de pie. El enemigo sigue acechando al pueblo de Dios. El enemigo, con sus malas intenciones, sigue oprimiendo a los hijos de Dios y genera un mal colectivo en la mente y en el corazón de toda la iglesia. Y nos olvidamos del Dios bueno, del Dios poderoso. Nos olvidamos que existe un Dios que nos creó y que siempre ha estado con nosotros. Y que a través de su Hijo Jesucristo nos limpió de toda culpa, de todo dolor y de toda enfermedad. Y que hoy nos invita a refugiarnos por siempre en los brazos del Señor. Jesús nos enseña a través de la Escritura que en Él somos más que vencedores, que todo lo podemos con la fuerza de Cristo nuestro Señor, y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así bien dice Dios: mi pueblo conocerá mi nombre, y sabrán entonces quién les dice: aquí estoy. Y entenderán las palabras en su corazón, y sabrán que soy más grande y más fuerte que el miedo, que la tristeza y el dolor. Solamente, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, y mantente firme. Deja a un lado tus apetencias, deja a un lado tus criterios,
lado tus miedos, tus inseguridades. Y abrázate de la cruz de Cristo. Padezcamos junto con Jesucristo nuestro Señor este flagelo, este tiempo de penitencia y un vía crucis que nos lleve a crucificar junto con el Señor todo ese miedo y esa angustia que embarga nuestros corazones, y que podamos levantarnos victoriosos con la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos este tiempo, ¿qué te parece? Haciéndolo con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El fin de la pandemia termina abrazando a Cristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un excelente